¿Cuáles son los teoremas básicos de derivación? El primero es el de la constante. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, que es igual a 3, otra que sea igual a menos 5, otra que sea igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 3, y así etcétera, puede observarse que todas estas cantidades son un número, por lo tanto se les llama constantes. Si queremos calcular la derivada de estas funciones, su primera derivada, necesitamos utilizar el siguiente teorema. La derivada respecto a x de la constante la vamos a representar con la letra k. En algunos formularios se representa con la letra c. Va a ser igual que 0. Este es el teorema básico. Así que entonces la primera derivada de esta será y' es igual a 0. Esta comita significa toda esta expresión. Toda esta expresión se cambia por esta comita. ¿Sale? Al igual que en esta otra, su primera derivada será 0. También aquí. Entonces no importa si tenemos, por ejemplo, 2 a la 8 entre, aquí lo voy a escribir para no dejarlo a la imaginación, y igual a 2 a la 8 entre 7 a la menos 4. Todo esto es un número, así que si yo quiero calcular su primera derivada, simplemente es 0. ¿Sale? Bueno, ahora bien, el siguiente teorema es cuando la función es igual que la variable cuyo grado máximo es 1 y su coeficiente es 1. Por ejemplo, si tuviéramos la expresión f de x igual a x, una forma de representar esto en matemáticas también es así. ¿Ok? Aquí no implica ninguna operación. Simplemente es otra forma de representar la variable y. Entonces, si f de x es igual a x, su primera derivada, vamos a colocar la primera derivada, será 1. De manera general, el teorema indica lo siguiente. La derivada respecto a x de x es igual a 1. ¿Ok? Otros ejemplos, pues lo único que va a variar va a ser la forma como se define la función, cómo se representa o cómo se escribe al inicio. Por ejemplo, si y es igual a x, la primera derivada de y será 1. Si h de y es igual a y, entonces la primera derivada de h respecto a y será 1. ¿Ok? Entonces es esto. Si tengo una variable de primer grado y cuyo coeficiente es 1, siempre su primera derivada será 1. Siguiente teorema. Primero ahora lo voy a escribir. Es la derivada respecto a x de un número k multiplicado por x. Esto va a ser igual. Esto se puede separar. Y aunque bueno, pues podríamos colocar la respuesta final. Voy a poner aquí el inter. Dice, esto va a ser igual que la derivada. Bueno, no, mejor no lo separo. De una vez voy hacia lo que es. Entonces, esto va a ser igual que k nada más. ¿Ok? Ahora bien,
Algunos ejemplos serían los siguientes. Si yo tengo la función f de x es igual que 5x, la primera derivada será 5. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 por 5, 5. Si yo tengo la función y es igual a 1/2 de x, la primera derivada de y será igual que 1/2. Como ves, este teorema es muy fácil de usar. Y el que sigue es el teorema de la potencia. ¿Qué es lo que dice este teorema de la potencia? Bueno, si yo tengo una función de este tipo, y es igual que 3x a la 5, o bien f de x es igual que menos 8x a la menos 4. Estas expresiones se dice que son polinómicas, pero además esto es una potencia. X a la 5 es una potencia, x a la menos 4 es una potencia. Así, hay un teorema para derivar estas funciones. El teorema es el siguiente. Dice, si yo quiero derivar una expresión respecto a x y la expresión es igual que kx a la n, la primera derivada se calculará como k por n por x a la n menos 1. Es decir, la función quedará disminuida en un grado y el coeficiente se obtendrá mediante el producto de la constante por el exponente. Tomando en cuenta este teorema, entonces la primera derivada de esta expresión será igual que 3 por 5 por x a la 5 menos 1, lo cual origina 3 por 5, 15, x a la 5 menos 1, 4. En cuanto a esta otra, quedaría la primera derivada de f respecto a x será igual que menos 8 por menos 4. Aquí coloco un paréntesis porque este número es un número negativo y para no juntarlo con este símbolo de multiplicación. Luego, entonces era menos 8 por menos 4 por x a la menos 4 menos 1. La primera derivada respecto a x será menos 8 por menos 4, 32. Aquí acuérdate que menos por menos, más. Después tendríamos x menos 4 menos 1, como son del mismo signo, los números se suman y se mantiene el signo, x a la menos 5. Pero además en matemáticas, alguna de los convencionalismos es que si nosotros tenemos exponentes negativos en una respuesta previa, deberemos de buscar la forma de que los exponentes en la respuesta final sean positivos. Entonces, en este caso, la primera derivada para este ejemplo será igual que 32 entre x a la 5. Lo único que estoy haciendo es bajar las variables que tengan exponente negativo al divisor de una fracción. Otros dos ejemplos, ya teniendo en cuenta el teorema. Si y es igual que 1/4 de x al cubo, entonces la primera derivada será igual que 1/4 por 3 por x a la 3 menos 1. Esto será y' es igual que 1 por 3 me daría 3, se queda el 4. Luego tendremos x, 3 menos 1, 2. De esa manera hemos terminado este otro ejercicio. Si la función es h de x es igual que 9
x a la menos 2, entonces la primera derivada será igual que 9 por menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Así entonces, haciendo las operaciones que se indicaron, son 9 por menos 2 menos 18, x a la menos 3, porque son del mismo signo, pero como está negativo, escribimos la primera derivada es menos 18 entre x a la 3. Hasta aquí este primer video.